Bien, pues continuamos con las clases de informática 1 en línea. En la clase anterior habíamos visto pues teoría acerca del hardware, del software, la clasificación, ¿sí? Ahora vamos a ver a detalle el hardware básico de una computadora. Por ejemplo, vamos a ver los dispositivos más importantes que nos dicen o nos determinan eh, la viabilidad de tener un buen desempeño, ¿no? Con con estos dispositivos y con estas características de esos dispositivos, si ustedes se fijan bien en ellos, notarán qué tan buena o mala es una computadora, ¿sí? El precio no lo determina todo. Muy bien, vamos primero por uno de los componentes más importantes, que es la memoria RAM. ¿Qué función tiene la memoria RAM? Muchos creerán que es de las memorias pues, más importantes, ¿sí? Y pues sí, están en lo cierto, es la memoria más importante porque es donde se realiza todo el trabajo que ustedes están realizando cuando están trabajando en la computadora. Todo lo que usted está trabajando en la computadora pues se carga en la memoria RAM, ¿sí? Es una memoria temporal. En inglés es Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Si yo en este momento les mostrara cuánta RAM estoy utilizando al estar trabajando aquí, ¿sí? Si yo les muestro, esta es mi memoria RAM, ¿sí? De las 4 GB que tengo disponibles para esta computadora, estoy utilizando 2.1, ¿sí? Tengo disponible 1.8, ¿ok? Si yo empiezo a abrir y abrir y abrir programas, por ejemplo voy a abrir Word, voy a abrir Word, aquí está Word. Si yo abro Excel, y abro Excel, ¿qué otro programita podemos abrir aquí rápidamente pues que me consuma bastante memoria? Vamos a abrir un PDF. Vamos a ver el PDF que está aquí. Bueno, el puro programa, el puro programita PDF. Ahí está. Vamos a abrir otra cosa que consuma memoria. Vamos a abrir Zoom. Sí, vamos a abrir Zoom. Sí, y eso que estoy abriendo los programas sin abrir ningún documento, o sea, nada más aquí, por ejemplo, aquí está ya, ¿sí? Pueden ver, yo tenía disponible hace unos instantes 1.8 gigas, ya no. ¿Sí? Tengo 400 megas menos de lo que tenía hace unos instantes. Entonces, vean, si yo empiezo a cerrar todo esto, empiezo a cerrar todo lo que abrí hace unos instantes, sí, recupero memoria, ¿sí? Entonces esto es nada más para que se dé cuenta que si usted abre algo, cada vez que abre un programa, cada vez que abres algo, ese programa se carga en RAM, ¿sí? Entonces regresando a nuestra exposición, pues es la memoria más importante, ¿sí? Y obviamente entre más RAM tengas es mejor, ¿no? ¿Sí? Yo de hecho pues estoy funcionando aquí con 4 de RAM y está jalando bien, ¿no? Bien, ¿en qué características de la RAM debemos de fijarnos? Primero, el tipo de RAM. Tipo de RAM. Tenemos ahorita, en el video anterior les mostraba que hay memorias para computadoras de escritorio
y para laptops. Bueno, las de laptop se llaman SODIMM, ok, para saber que si quieres buscar una para tu computadora, pues tienes que buscarla como SODIMM. Tenemos que hay DDR, DDR2, DDR3, DDR4, próximamente DDR5 y otras viejitas que ya no nos interesan, ¿verdad? Pero el chiste es que cada una es diferente. Les mostraba en ese video que cada ranura de cada una es distinta. Entonces no puedo poner una DDR2, una DDR4, una DDR3, una DDR1, no se puede, ¿sí? Bien, importante, y esto casi nadie se lo dice, es más, poca gente se fija en esto. Muchos, pues sí, tipo de RAM y ya, ¿no? No, pero esto también es muy importante, la velocidad a la que trabaje el bus de la memoria RAM. Si tienes un bus más grande, pues es más rápida tu memoria, es la velocidad a la que trabaja tu memoria. Ahorita los 800 MHz es algo normal, pero a partir de DDR3, de DDR4 llegas a las 2600 MHz, estás hablando de 4 veces más rapidez en una memoria más nueva, ¿sí? Si se trata de una misma memoria, vamos a suponer que tienes una memoria de DDR2 de 1 GB y tienes una memoria de DDR4 de 1 GB igual, de la misma capacidad, aún así va a ser mejor de DDR4. ¿Por qué? Porque el bus de DDR4 es más amplio, ¿sí? Y aún teniendo, fíjese bien, aún teniendo computadoras que tengan DDR2, por ejemplo una de las viejitas, ¿no? Un DDR2, de 1 GB, ¿sí? Y también otra DDR2 de 1 GB, pero una es de 700 MHz y la otra es de 500 MHz, pues es más rápida la de 700. Y en eso casi no se fijan. De hecho, el precio de las memorias no solo es la capacidad de la memoria, sino también la velocidad de la memoria. Entonces, muchas veces me piden, oiga, necesito una memoria para mi laptop, para que esté más rápida, ¿no? Sí, dime qué memoria es. No, pues no sé, bueno, pues andamos buscando, ¿no? DDR1, 2, 3 o 4. Bueno, y ya nos fijamos en cuál es el bus de la memoria. ¿Por qué? El bus, vamos a suponer que la computadora, fíjese nada más la situación, vamos a suponer que la computadora funcione a 1000 MHz o 1 GHz, que es, ¿sí?, la medida. Bueno, y la memoria que tiene ahorita pues es de 1000 MHz. A esa velocidad se supone que, pues, si es de marca o la compró o ya venía así, se supone que viene con el bus a lo que trabaja su máquina, ¿verdad? Entonces yo le puedo conseguir una memoria, no sé, que diga, no, es que tengo nada más 4 GB, quiero que ponerle 8, ¿verdad? Bueno, le consigo otra de 4, pero le puedo conseguir una de 4 que sea de DDR2 también, pero que sea de 800 MHz. ¿Va a funcionar? Sí va a funcionar. Sí va a funcionar. Pero me va a decir después, oiga, nada más que a veces se queda un poquito trabada o se cuelga, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahora, cuando yo conecté una memoria de 800 MHz a una computadora que tiene una memoria de 1000 MHz, pues no puede jalar a velocidades diferentes. ¿Qué es lo que hacen? Baja la velocidad y se adapta a la velocidad de la memoria más lenta. Y entonces ahora las dos memorias, a pesar de que una es de 1000 MHz, va a jalar a 800. Entonces esas son cuestiones que muchos de nosotros nos fijamos, y a la hora de la hora sí impacta mucho en el rendimiento. Tal vez no de la manera en la que, o sea, no tan notorio, o no de la forma en la que te des cuenta tan fácilmente, porque ya tengo 8 GB de RAM, pues ya fregué, ¿no? Pero no, o sea, realmente te impacta porque tu bus está siendo desaprovechado, ¿sí? Y muchas veces me dicen, oiga, es que esta memoria está más barata. Pues sí está más barata, pero es un bus más pequeño, ¿verdad? Entonces, también esto define mucho el precio de la memoria, ¿verdad? Después, obviamente, la capacidad de la RAM, ¿no? Si es 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB. ¿Estamos? Sí, de hecho creo que la más grande ahorita es de 16. Entonces, nada más para que se den cuenta de esta situación. También importante, fíjese bien, ¿por qué la memoria RAM es tan importante? O sea, ¿qué es lo que le hace tan importante en nuestra computadora? Bueno, miren, si comparamos el tiempo de respuesta, que es el tiempo que se tarda en leer algo el disco duro,
y la memoria RAM y regresar una respuesta, algo que en la memoria RAM se tarda 3 minutos, en el disco duro se tarda 4 meses. Así de exagerado es este asunto. Así de rápida es la memoria RAM. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿sí?, entre más memoria RAM tengamos es mejor. Claro, ¿qué pasa si, oiga, y si sigo abriendo programas y sigo abriendo programas y sigo abriendo programas y me acabo la RAM? ¿Qué le pasa a la computadora? ¿Explota o qué? No, no explota. No explota. Pero ¿qué sucede? Ya no va a estar utilizando la RAM, va a estar utilizando el disco duro. Y al utilizar el disco duro, vean la enorme diferencia en velocidad. Por lo tanto, se va a hacer lenta tu computadora. ¿Sí? Te acabaste ya las 4 GB, las 8 GB, las 16 GB que tenías, pues sigue funcionando, pero nada más que ahora sigues leyendo desde el disco duro y por lo tanto, pues va a estar bastante más lenta. ¿Sí? Muy bien. ¿En dónde se conecta la RAM? Aquí tenemos, ¿sí?, en el slot. También el video anterior lo mostraba. Importante también aquí, y es algo que quiero señalar, por ejemplo, que alguno de ustedes diga, oiga, es que yo le quiero poner 8 GB de RAM a mi computadora. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene? No, pues tengo 4. Entonces, ustedes muy, muy vivos, pues consígame una de 4, ¿verdad? 2 de 4 y tengo una de 8. Sí, pero lo que no sabes es que si tienes 2 slots, muy probablemente tengas una de 2 y otra de 2. O sea, tienes 2 y 2, 4. ¿Sí? No, si tú quieres tener 8, vas a tener que comprar 2 de 4. ¿Sí? O si tu computadora soporta los 8 en un solo slot, vas a tener que comprar una de 8 GB. ¿Sí? Entonces, muchas veces esto nos sucede y no estamos considerando que tenemos que comprar otra memoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues a lo mejor si le consigo la de 4 y tiene una de 2, pues bueno, va a llegar a 6. Sí se puede eso. Sí, que sean de diferente tamaño, sí se puede. ¿Sí? Bien, continuamos ahora con el disco duro. El disco duro es un elemento muy importante. Todos sabemos la importancia de la memoria RAM, sí, la conocemos, pero poco le damos la importancia al disco duro. De hecho, en esta ocasión, ya en la época en la que estamos trabajando el día de hoy, el disco duro es el principal medio de almacenamiento. Entonces, es el que se está utilizando todo el día, todo el momento que usted está trabajando en su computadora. Está usando el disco duro, ¿sí? Se lee, se escribe, lee, escribe, lee, escribe, ¿sí? Así es como se está moviendo el disco duro. ¿En qué nos debemos de fijar el disco duro? En el tipo de interfase. Yo lo mencionaba en el video anterior, donde puede ser IDE o puede ser SATA, ¿sí? Pues ya vean, entre una y otra, pues sí, les mencionaba que podía llegar, porque la SATA, hay SATA 1, SATA 2, SATA 3, ya las SATA más nuevas superan casi 10 veces o 15 veces lo que trabajaba el IDE. ¿Sí? La velocidad de rotación, esto solo para los discos duros. ¿Por qué solo los discos duros? Porque hay ahora otro tipo de disco duro. ¿Sí? Tenemos por aquí que se miden revoluciones por minuto, RPM, ¿sí? Uno de 7200 revoluciones es lo normal. ¿Por qué revoluciones por minuto? En el video anterior donde vieron el disquito, pues que está girando, entonces entre más rápido gira, pues es más rápido el disco duro, ¿sí? Y por lo tanto pues tienes menor latencia, que es el tiempo que se tarda en leer y escribir algo, y entonces pues es más rápida tu computadora, ¿no? ¿Sí? Y obviamente la capacidad del disco duro, ¿sí? Si es de, bueno, 100 GB, 200 y 240 GB, hay muchas medidas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos debemos de fijar. Pero actualmente tenemos otra situación. Hay otro tipo de disco duro. O sea, el disco duro que nosotros estamos acostumbrados es este de aquí, el HDD, Hard Disk Drive, ¿sí? No, tenemos ahora los Solid State Drives o SSD o los discos de estado sólido, que son como si fueran una memoria USB por dentro. Estos son 10 veces más rápidos que estos, ¿sí? De hecho, ahí en archivos de Teams hay unos videos que luego les digo que los vean y están comparando un disco duro normal contra un disco duro SSD, ¿sí? Bien, de los interfaces de SSD tenemos algunas por ahí que son bastante fregonas. Tenemos las normalitas, que son la SATA, que es un disco duro tradicional entre comillas, pero pues bueno, al menos con estructura tradicional, pero internamente pues es un SSD, pues es 10 veces más rápido, ¿no? Y tenemos también los NVMe, ¿sí? Los NVMe, tenemos M2 y PCI Express. Podemos conectar un disco duro PCI Express
como si fuera una tarjeta de video, casi casi, y un M2 que son los nuevos. Estos son 20 veces más rápidos que un disco duro tradicional, ¿sí? Es una maravilla. Claro, ¿cuál es el problema? Pues el precio, ¿sí? Un disco duro SATA de 120 gigas ahorita anda costando los 800 pesos, ¿sí? Estuvo el año pasado más barato, pero este año se fue a las nubes. Entonces cuesta 800, 900 pesos un disco de 120 gigas, ¿sí? Un M2 es otro asunto. Estamos hablando casi de 2000 pesos un disco de 240 gigas más o menos, ¿sí? Pero pues, obviamente la velocidad, ¿no? Y PCI Express también anda más o menos en esos precios. Entonces, ¿qué tan caro es? Bueno, pues por 800 pesos o por 900 pesos tú te compras un disco de 1 tera, o sea, de 1000 gigas, y 120 gigas te la están vendiendo en ese mismo precio, ¿no? Entonces, pues sí, es 10 veces más rápido y casi 10 veces más caro, ¿no? Casi. Pero bueno, esto es la solución a muchos de las computadoras viejitas, ¿eh? Esto vuelve a la vida computadoras viejitas, que no las tiren, no se deshagan de ellas. Si todavía encienden, se pueden mejorar, ¿sí? ¿En dónde se conecta el disco duro? En estos de aquí, que son los SATA, ¿sí? Claro, si tuvieran de las M2 vienen en un slot así alargadito y entran así de lado, ¿sí? Como si fuera una memoria RAM, de cuenta, ¿sí? Pero bueno, estos pues no conseguí una tarjeta de ese tipo que mostrársela, porque pues la verdad todavía falta mucho tiempo para que tengamos la mayoría de nosotros algo como eso, ¿no? Ahora vamos al componente más importante, porque pues es el que se avienta todo el jale, ¿no? El que realiza todo el jale en la computadora pues es el microprocesador. Y ahí lo dice, es el elemento principal que ejecuta las instrucciones, ¿sí? El microprocesador, yo les mostraba también por ahí en el video anterior un microprocesador. El microprocesador es muy importante, porque todo lo que se ejecuta en la computadora pasa por aquí, ¿sí? Y entonces el microprocesador pues es otro dispositivo que te dice qué tan buena es tu computadora, ¿no? ¿En qué debemos de fijarnos en el procesador? En el tamaño de los registros. Ya actualmente son de 64 bits, los de 32 ya ni los consideren. Ya van a salir los de 128 bits, ¿sí? De hecho creo que ya hay en el mercado, pero pues es difícil de encontrar. Sobre todo porque no cualquier sistema operativo te corra a 128 bits, pero bueno. Entonces, lo normal ahorita son los 64 bits. Eso ya lo vamos por entendido que así tiene que ser, de 64. Todavía podemos encontrar a 32 dígitos, ¿eh? Velocidad de ejecución, pues obviamente entre más gigahertz tenga, pues más rápido es. He notado que desde hace varios años, pues muchas computadoras apenas llegan a los 2 GHz. No es una velocidad mala, no lo es una velocidad estándar, pero obviamente de 2 GHz hacia arriba es lo ideal, ¿sí? Para tener un desempeño muy bueno, ¿sí? Cercano a los 2 GHz está bien, es aceptable, ¿sí? Memoria caché, esto casi nadie se fija y es una de las memorias más importantes también en la computadora, pero están dentro del microprocesador, ¿sí? Tan simple que la memoria caché y la velocidad es la que te dice qué tan caro va a ser un procesador, ¿sí? Junto con los núcleos. Pero la memoria caché es carísima, ¿sí? Un procesador que tenga 1 mega de caché y el mismo procesador con misma velocidad y mismos núcleos y tenga 4 megas de caché, pues sí es casi el doble de caro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues es que la memoria caché ahí está el desempeño en la memoria caché, ¿sí? De un procesador. Bien, los núcleos son las unidades aritmético-lógicas, son las ALUs, nomás que están en inglés, es Arithmetical Logical Units. Son digamos los subprocesadores que están en el procesador, es decir, se reparte el trabajo entre los núcleos, ¿sí? Tenemos ahorita ya los dual core, los quad core, también hay tricore, también hexacore, ¿sí? Octacore, ya hay hasta de 12, pero bueno.
Eh, si tú te vas, por ejemplo, con un procesador que está jalando a los 3 GHz, con una memoria caché de 8 megas, o sea, más, todavía 8 megas de caché, y que sea octa-core, o sea, ese procesador te va a costar cerca de 10,000 pesos. ¿Sí? Fácilmente. Entonces, para que vean la importancia de las características del procesador, o sea, el puro procesador te va a costar lo mismo que una computadora. ¿Sí? Y aquí les comento como situación interesante lo que sucedió hace algunos años, y pues yo lo visualizaba un tanto diferente. Cuando yo salí de la preparatoria, yo tenía mi procesador de 333 MHz, o sea, ni siquiera llegaba al GHz, ¿sí? Estamos hablando del 2001. Y entonces, imagínate, era lo fregón de lo fregón en aquel entonces. ¿Sí? Obviamente ya entra la carrera y ya empiezan a salir, en el año en que yo entro a la carrera, empiezan a salir todos los de 600 MHz, los de 800 MHz. Y ya yo visualizaba, yo decía, no, pues imagínate en un futuro llegar a 1 GHz debe ser lo más fregón de lo más fregón, ¿no? Y entonces empieza a surgir cada vez más rápido los procesadores. Sí, obviamente pues, serán carísimos. Y bajan de precio y siguen saliendo más rápidos y más rápidos y más rápidos. Llegó un momento donde yo estaba a la mitad de la carrera, por ahí del 2003-2004, que los procesadores llegaban a 3 punto y cacho de gigahertz. Y ahí se quedaron. ¿Sí? Se me hizo raro porque fue muy rápido el incremento en pocos años de la velocidad del procesador, como para que en un momento determinado se estancaran en una velocidad. Y entonces yo me pongo a investigar qué sucedió. Y lo que sucede es que hay problemas con los sistemas operativos al funcionar por encima de los 4 o 4.5 GHz. De hecho, de 5 GHz no creo que encuentren. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Los procesadores empiezan a funcionar mal. El sistema operativo tiene alguna situación ahí un tanto rara. Y entonces yo, en lugar de visualizar un futuro acá con robots y todo el asunto, pues ahora fue un futuro apocalíptico, que dije, ya llegamos a un límite de velocidad, ¿sí? Ya visualizaba cayéndose los aviones y casi el apocalipsis, porque pues, digamos un tope de velocidad. Sin embargo, a alguien se le ocurrió esto de acá abajo: separar en núcleos. Aunque no supere los 4 GHz, si tienes dos núcleos, el desempeño es como si fuera de 8 GHz. Si tienes 4, ¿sí? Pues es como si tuvieras 16 GHz, sin superar los 16 GHz, sin superar los 4 GHz. ¿Sí? Lo que pasa es que se reparten en los núcleos. Y entonces es donde, órale, qué buena opción se inventó ese canijo que sacó lo de los núcleos, ¿no? Sí. Fue algo que revolucionó al procesador. ¿Dónde se conecta el procesador? Ahí mero. Si recuerdan, está debajo de un armatoste enorme, porque recuerden que el procesador es uno de los dispositivos que más se calientan en su computadora. Muy bien, entonces por el día de hoy ahí lo vamos a dejar. ¿Sí? Nos estamos viendo. Subo la tarea para que se pongan a contestarla.